Este sermón fue predicado el 13 de octubre del año 2024 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado La Iglesia como Zona de Vida, basado en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Mientras los jueces gobernaban, hubo hambre en la tierra. Entonces salió un hombre de Belén de Judea con su mujer y sus 2 hijos, y habitó como forastero en los campos de Moab. Su nombre era Elimelec, y su esposa era Noemí, y sus hijos fueron Malón y Kelión. Eran efratas de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab, y se quedaron allí. Entonces murió Elimelec, marido de Noemí, y ella quedó sola con sus 2 hijos. Estos tomaron por esposa mujeres moabitas, una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y vivieron allí unos 10 años. Cuando Malón y Kelión murieron, la mujer quedó huérfana, sin sus hijos ni su marido. Entonces ella partió con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que el Señor había hablado a su pueblo y les había dado pan. El libro de Ruth comienza con las palabras: mientras gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Entonces la historia de Ruth tiene lugar durante la época de los jueces, que abarca unos 350 años aproximadamente, desde el 1400 al 1050 a.C. Este es el periodo posterior a la salida de Israel de Egipto, después de 40 años de vagar por el desierto y la conquista inicial de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Entonces los jueces gobernaron sobre Israel, y este es el tiempo de acción de los acontecimientos del libro de Ruth. Cuando oímos hablar de jueces en Israel, no pensamos en túnicas negras y una sala audiencia. Pensamos en las armaduras, las espadas, las dagas y la mandíbula de burro que se utilizaba como herramienta de lucha. Los tiempos de los jueces son el salvaje oeste en la tierra prometida. El libro de los jueces es un libro difícil para lectores sensibles, porque cuenta la historia de la rebelión de Israel contra Dios, y esta rebelión se manifestó en pecados verdaderamente terribles. En respuesta a esta maldad, Dios respondió con juicio sobre Israel, un Israel infiel, pero también con la restauración cuando llamó a los jueces. Cierto patrón se repite en el libro de los jueces: Israel se rebelará contra el pacto de Dios. Israel peca, por eso el Señor los entrega a sus enemigos, o a las enfermedades y al hambre, tal como había anunciado previamente. Pero luego la gente se arrepiente y pide perdón. Entonces Dios levanta jueces como Gedeón, Ahod y Sansón, que liberan a Israel del yugo de sus opresores, y así trae la paz. Pero cuando el juez muere, Israel vuelve a la idolatría, sirviendo a otros dioses, excepto que son incluso peores que los de sus padres. Así vemos el ciclo que se repite: pecado, juicio, arrepentimiento, liberación y paz, y nuevamente la rebelión de Israel. Es un libro sangriento con descripciones fuertes de escenas de violencia y violaciones. Nada se suaviza ni se colorea. Alguien dijo que si el libro de los jueces se adapta al cine y se hiciera fielmente, la calificación en la puesta de cine sería 10 sobre 10. Ahora, vamos a ver la corrupción moral en los tiempos de los jueces. El libro de los jueces termina con la terrible historia de la concubina de un levita. Muestra que la ciudad principal de Israel, Gibea, se ha vuelto tan malvada y pervertida como Sodoma. ¿Qué merece la ciudad de Gibea? ¿Dónde sucedieron estas escenas? Lo que merece Sodoma: un juicio. Todo Israel está envenenado por el pecado de la violencia, la crueldad, incluso la idolatría. El libro de los jueces termina con las palabras: en aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que quería. Otras traducciones dicen: en aquellos días
no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le pareciera. Este es el final del libro. Un israelita que lee estas palabras podía preguntar, ¿pero qué sigue? ¿Hay redención? ¿Hay salvación para nosotros? La nación de Israel está bajo la maldición y el juicio de Dios. El séptimo libro de la Biblia, el libro de los jueces, es como el séptimo día de la creación. Adán pecó el séptimo día. El séptimo libro de la Biblia es una descripción de la caída de la comunidad de Adán y Eva, designados por Dios con quienes hizo un pacto. Pero luego viene en el octavo libro, el libro de Ruth, que es como el octavo día de la semana, el día de la resurrección, el día de la circuncisión en el Antiguo Testamento, que marcó la eliminación de lo viejo y el comienzo de lo nuevo. Después de sobrevivir la primera semana de vida, el bebé recibió una señal de nueva vida. El libro de Ruth es precisamente un nuevo comienzo, una luz en la oscuridad, una resurrección a la vida, una historia del amor de Cristo por la iglesia. Es como luz en medio de la oscuridad. Ahora veremos los versículos 1 y 2. Mientras los jueces gobernaban, hubo hambre en la tierra. Entonces salió un hombre de Belén de Judea con su mujer y sus 2 hijos y habitó como forastero en los campos de Moab. El libro de Ruth comienza con ironía. Belén significa casa del pan, pero hay un problema. Hay hambruna en Belén. No hay pan en la casa del pan. Es como ir a Costa Coffee y descubrir que no tiene café. Es más, esta tierra iba a ser una tierra de abundancia, donde manaría leche y miel, vino y pan, todo como muestra de la bendición de Dios. Pero no hay pan, porque la bendición de Dios se ha apartado de Israel a causa de su apostasía. Al comienzo del libro nos presenta una familia de Belén, un hombre llamado Elimelech, que significa mi Dios es rey, que tiene una esposa, Noemí, que significa alegría. Tienen 2 hijos, Malón, enfermo, y Quilión, languidecente. Si buscas nombres bíblicos para tus hijos, no hay mejores opciones. Hay hambre en la casa del pan, por lo que mi Dios es rey y su esposa, mi alegría, junto con sus hijos enfermos y debilitados. Abandonan la tierra prometida y se dirigen voluntariamente a la tierra de Moab. Ahora, el hambre es un sinónimo del juicio de Dios. La hambruna en Belén no es solo un hecho frío, es el resultado de la apostasía de Israel en las Escrituras. El hambre es a menudo una forma del juicio de Dios. La hambruna se señala particularmente como una forma de juicio contra Israel en Levíticos capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28. Es una señal de la ira de Dios contra el pueblo del pacto. Por ejemplo, vemos Amós capítulo 4, versículos del 6 al 8. Y aunque os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades, y os privé de pan en todas vuestras aldeas, no habéis vuelto a mí, dice el Señor. Y aunque os retuve la lluvia durante 3 meses antes de la cosecha, y envié lluvia sobre una ciudad, y no la envié sobre otra ciudad, un campo fue cubierto de lluvia, y otro campo sobre el cual no había hecho llover se secó. Entonces fueron de 2 o 3 ciudades a una ciudad a beber agua, y su sed no fue saciada, pero no volvisteis a mí, dice el Señor. Lo interesante es que la hambruna afecta a Israel y a Belén, como su ciudad Moab. Por otro lado, estaba a solo 120 kilómetros de distancia y sin embargo allí había pan. La lluvia cayó sobre Moab, pero no sobre Israel. ¿Por qué? La respuesta es la acción providencial de Dios. Dios nos envió lluvia sobre Israel debido a la apostasía. Jueces capítulo 2, versículo del 11 al 15 explica: Y los hijos de Israel comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses entre los dioses del pueblo que los rodeaba, y los adoraron, irritando a Jehová. Entonces abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astoret. Entonces la ira de Jehová se encendió contra Israel y los entregó a manos de los saqueadores, y los saquearon
y vendieron en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron resistir más ante sus enemigos. Donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos, y el prejuicio de ellos, como Jehová había hablado, y como Jehová les había jurado, y los afligió mucho. Note que Dios hace esto. Dios no solo nos envía sol y abundancia, sino también sequías, inundaciones y erupciones volcánicas. Por supuesto, no siempre sabemos las causas de la desgracia, pero no podemos mirar el mundo como deístas o naturalistas y decir, esto es lo que me pasó. Dios controla la naturaleza, y siempre vale la pena preguntarse si las desgracias son el castigo de Dios o una prueba de fe o el sufrimiento de Job para probarnos a imagen de Cristo. Un predicador de la prosperidad también estaría equivocado si le dijera a Israel que Dios no tuvo nada que ver con el ataque del enemigo, el hambre y la desgracia en la tierra. Lo hace, lo que demuestra que Dios responde. Él no es pasivo ante la condición espiritual de, por ejemplo, nuestra nación o los pecados y la apostasía de nuestro país. Entonces la hambruna en Israel ocurrió a causa de su infidelidad. De esta manera Dios llamó a su pueblo a la conversión y al arrepentimiento. Pero la familia de Elimelech huyó del juicio de Dios. Elimelech significa Dios es mi rey, pero traslada a su familia a una nación que odia a Dios y sirve a los ídolos, Moab. Al llevar a su familia al exilio, Elimelech, en cierto sentido, se impone a sí mismo a la maldición del pacto. Es desastroso el destierro de la tierra donde Dios ha puesto su nombre y presencia. Es muy difícil evitar la conclusión de que cuando Elimelech dejó la tierra, al menos de esta manera pecó. Cuando Elimelech deja la tierra, el lector de estas palabras entendió claramente que algo andaba mal. Se podría decir que siguió su instinto, mas no su fe. En lugar de restaurar el pan en la casa del pan de Belén, mediante el arrepentimiento y la conversión, toma lo que parece la salida más fácil, ir a Moab. Esta decisión implicó muchos compromisos, especialmente espirituales. Al parecer no se preguntó dónde adorarán al Dios verdadero, dónde encontrará una comunidad de fe. ¿Importa siquiera? Elimelech parece hacer lo que le place, no lo correcto. Y esta puede ser la razón por la que los 3 hombres de la familia mueren en Moab. Es decir, Elimelech y sus hijos eligieron el exilio de la tierra y terminaron expulsados de la faz de la tierra. Esto nos enseña a tomar todas las decisiones basadas en la sabiduría de Dios y a poner fe en ellas. Pero la fe no se basa en el principio. Todo irá bien. Creo que funcionará de alguna manera. Pero la fe que confía en las seguridades de Dios. Por ejemplo, si estás buscando un nuevo lugar para vivir, no solo debes preguntarte, ¿encontraré trabajo allí? Pero también, ¿encontraré allí una iglesia sana? Si piensas en sus prioridades financieras, ¿estás considerando la voluntad de Dios de traerle el diezmo o la 10ª parte de tus ingresos? Elimelech tomó decisiones mirando el problema sin considerar la palabra de Dios. En lugar de rogarle a Dios misericordia, recurrió a los moabitas en busca de misericordia. No podemos decir con certeza que al salir de Belén y cruzar las fronteras de la tierra prometidas a Moab, Elimelech se convirtió en un apóstata de pleno derecho, pero ciertamente así parece. Si esto no es una ruptura del pacto, pues está muy cerca. Si tradujéramos la acción de Elimelech a la realidad del nuevo pacto, sería como si Elimelech hubiera abandonado la iglesia, dejó la comunidad del pueblo de Dios y el lugar donde Dios había puesto su nombre. Es una excomunión de uno mismo. La lección para nosotros es clara: no seas Elimelech, no abandones el lugar y el pueblo de Dios.
Vivimos en tiempos en los que mucha gente mira a la iglesia y no le ve mucho valor. La iglesia no impresiona a la gente. La gente corriente lee la Biblia, reza, come pan y bebe vino. ¿Qué tiene de atractivo aquí? Por supuesto, es un problema cuando la iglesia también se mira a sí misma de esta manera y trata de ser más atractiva al mundo con medios humanos. Dios mío, para los incrédulos esta mesa y esta palabra son cosas pobres. ¿Es esto a lo que deberíamos atraerlos? Es imposible. Tenemos que hacer algo realmente extra, algo que les guste y conozca, algo que mueva las emociones, algo que mueva el intelecto. Cuando el pueblo de Dios miró a otras naciones, en lugar de preguntar cuál es la voluntad de Dios, siempre trajo problemas. Y la iglesia perdió su identidad como sal, pierde su sabor. Elimelech pensó que encontraría un lugar más atractivo para vivir en Moab. Fue como Lot, que decidió separarse de Abraham y por lo tanto de la comunidad de fe, y eligió Sodoma porque la tierra era fértil y un lugar maravilloso. No se preguntó por las consecuencias espirituales de vivir entre gente inmoral y lejos del pueblo de Dios. Las consecuencias, como sabemos, fueron trágicas para su familia. Así se trata hoy a la iglesia, nada atractivo, incluso endeble y pequeño, sin milagros espectaculares. Pero si miramos la tierra que Dios prometió a Israel y la miramos durante el tiempo de Elimelech, tampoco parecía grande ni fértil. ¿Qué tenía de bueno esta tierra? Sequía y hambruna. ¿Qué tiene de bueno la iglesia? Se podría pensar que da muchos pocos frutos como la tierra en tiempos de hambruna, pero Dios a menudo obra de maneras ocultas y sorprendentes, y muchas veces a través de pequeños pasos de la fidelidad a una pequeña rutina diaria. Debemos aprender a dar estos fieles pasos de fe, quizás lentamente, pero hacia adelante, como Israel iba a conquistar la tierra prometida, no toda la vez, sino paso a paso. No le expulsaré de delante de vosotros en un año, no sea que la tierra quede desolada y las fieras se multipliquen contra vosotros. Poco a poco los expulsaré de delante de vosotros, hasta que os multipliquéis y podráis tomar posesión de esta tierra, vuestra herencia. Éxodo capítulo 23, versículo del 29 al 30. Y así crece el reino de Dios, poco a poco, paso a paso, a través de tu fidelidad en las pequeñas cosas. No se desanime por la falta de resultados rápidos. Por lo general, los resultados rápidos significan resultados a corto plazo. Dios no suele actuar de esta manera. Debemos aprender a vivir según la voluntad de Dios y no correr hacia los moabitas de este mundo en busca de ayuda. Esto significa que cuando pecamos debemos confesar nuestro pecado, debemos orar por nuestro pan de cada día y trabajar honestamente por él. Debemos cultivar rituales familiares comunes, comida en común, oración, pasar tiempo libres o hacer juntos las tareas del hogar. No dejar las reuniones de la iglesia donde llevamos nuestros corazones, manos y voces a Dios. Estos son nuestros pasos de fe que importan. Debemos ir a Dios donde Él prometió encontrarnos, en su palabra proclamada en la comunidad de la iglesia, en el agua de bautismo y en la mesa del Señor. Pero Elimelech, esto significó asistir a reuniones locales, en sinagogas, en toda la tierra de Israel, unirse al pueblo de Israel que debía reunirse fielmente cada sábado. Levítico capítulo 23, versículo 3. Pero tan pronto como sucedió algo malo, el hambre, Elimelech fue como un hombre que saltó del barco en el que estaba y se fue a Moab. Cuando nos suceden cosas malas, somos tentados a huir de Dios y huir de la iglesia. Pero eso es exactamente lo que no debemos hacer. En cambio, deberíamos correr a la iglesia,
debemos correr hacia la presencia de Dios, buscando las bendiciones que Él ha prometido darnos. Estas son decisiones de fe, pedir con sinceridad y persistencia el favor de Dios en lugar de huir de Dios. Elimelech, en cierto sentido, ya está bajo la maldición del hambre en su tierra, pero al abandonar la tierra fortalece esta maldición, y el hambre se convierte en muerte. Fuera de la iglesia, fuera del lugar donde Dios ha prometido estar presente por los medios de la gracia, palabra y sacramento, no hay más que muerte. Si dejas el reino de la vida, entras en el reino de la muerte. Algunos podrían defender a Elimelech y objetar esta interpretación negativa diciendo: un hombre debe hacer lo necesario para alimentar su familia. Dejar la tierra era completamente comprensible. Pero pensemos de esta manera: no todos en Belén abandonaron la tierra y sin embargo lograron sobrevivir. Ciertamente Booz no vio la necesidad de trasladar a su familia de la tierra, y sin embargo su familia no murió de hambre. El camino hacia la salvación no era la evasión, sino la renovación y la conversión espiritual. Ahora, también podemos ver algo interesante, y es que mueren Elimelech y sus hijos Malón y Clión, dejando así a mujeres solteras. Fue un verdadero drama para las mujeres, también en términos de mantenimiento. Estos no eran los tiempos en los que los anuncios de empleo colgaban de los árboles para que Noemí, Ruth y Orfa pudieran postularse. No funcionaba así en el mundo antiguo. Moab no proporcionaba seguridad social, seguridad de vida, discapacidad, cupones de alimento, ni ningún tipo de asistencia social. Estas tres mujeres estaban solas. No solo no podían mantenerse a sí mismos, sino que al estar en medio del peligro, no podían protegerse. Los hombres que los protegían estaban muertos. Se quedaron tres viudas en una tierra pagana y brutal, lo que los dejó simplemente indefensas. Pero no se dieron por vencidos. No sucumbieron a la amargura ni al desaliento. Noemí y Ruth regresaron a Belén, al pueblo de Dios, y allí Dios cambió sus vidas. Ahora, en forma de resumen, a manera de aplicación, el séptimo día es la caída de Adán y Eva. El séptimo libro de la Biblia, Jueces, es la caída de la comunidad de Dios. Pero aparece el horizonte, la luz del octavo día, el octavo libro de Ruth, que anuncia la mañana de la Pascua, la resurrección del Señor en el octavo día, es decir, el primer día de la semana. Desde entonces los discípulos se reúnen el primer día de la semana para escuchar su palabra en presencia de Cristo y partir el pan de la mesa del Señor. Por tanto, apreciad el don de la adoración y participad en él. Las últimas palabras del libro de los Jueces, hace lo que bien le pareciera, es una descripción de degeneración moral. Significa hacer algo sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Si haces lo que es correcto ante tus propios ojos, sin preguntarte si estás de acuerdo con la palabra de Dios, entonces tu historia encaja en este resumen del libro de los Jueces. Más bien, sea una persona que busca la voluntad de Dios y la sabiduría de Dios, entonces tu vida sufriría una verdadera revolución y transformación. No seas como Elimelech, que tomó su decisión caminando por vista y no por fe. No dejes a la comunidad eclesial buscando soluciones a los problemas sin considerar las promesas de Dios. Amad a Dios, pero amad también a la iglesia. Aunque a los ojos del mundo sea discreta y poco atractiva, pero Dios decidió salvar al mundo a través de dos vigas discretas, de las que colgaban un hombre
que aparecía discreta. Pero si miras estas dos vigas y a este hombre con los ojos de la fe, es decir, las seguridades de la palabra de Dios, comprenderás que este es el Hijo de Dios, que es castigado por tus transgresiones. Si miras con los ojos de la fe las palabras de este libro, el agua, el pan y el vino, verás a Dios quien actúa, fortalece y anuncia que te ama.